Múnich Infantil y Juvenil 2022. Formación y exhibición. Ciencia, tecnología, innovación, cultura ambiental y prevención a la salud. Del 1 de septiembre al 18 de octubre. Múnich en ciudades y municipios. Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Baja California Sur. Imágenes que estimulan la curiosidad, el conocimiento y la investigación a través del cine y el audiovisual científico. Ciencia y cine para niños y jóvenes. Múnich 2022. Loaded. Séptima Muestra Nacional de Imágenes Científicas Múnich 2022. Del 21 de septiembre al 25 de octubre, en diversas sedes de la Ciudad de México. Ciencia, tecnología, innovación y cultura ambiental. Un espacio para incentivar la ciencia, el conocimiento y el debate. Una selección nacional con lo mejor de la producción audiovisual científica a tu alcance. Múnich 2022. ¿Qué tal? Pues muy bienvenidas, muy bienvenidos. Esta es una serie de actividades previas a la esperadísima muestra Múnich 2022, que el día de hoy inicia con actividades preliminares, pero antes, permítanme presentarme. Soy Cintia Castro y a nombre de Rosana Eisenman, directora de este importante, directora, pero además realizadora de este importantísimo muestra que ya se consolida año con año, me ha dado la oportunidad, el privilegio de presentar esta mañana el primero de los conversatorios. Y este conversatorio, desde luego, tendrá que ver con la comunicación de la ciencia, el esfuerzo de realizadores y productores. Y en esta galería interesantísima, en esta galería muy importante además, de viva voz, con nosotros el biólogo y maestro en biotecnología, Luis Enrique Cruz Trujillo. Yo me voy a permitir, Luis Enrique, dar una breve semblanza tuya antes de que entremos en materia. Él es biólogo, como decía, con maestría en biotecnología, realizador de medios audiovisuales para la comunicación de la ciencia. Él es técnico académico en el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y, por supuesto, director de la productora de cine y fotografía científica Descubriendo Vida Films. Ustedes van a ver por ahí pasar su liga. Y bueno, nada nos hará más felices que comentarles lo siguiente. Me quise dar la tarea de hacer una síntesis apretada de todas sus participaciones solamente desde el 2017 a la fecha, y lo voy a decir así: una veintena de muy afortunadas comparecencias en los festivales y muestras, no solo nacionales, sino internacionales. Con esta veintena de participaciones o más, ha logrado desde selecciones hasta posiciones dijéramos, en los estrados de los primeros lugares. Muy, muy bienvenido, Luis Enrique. Muchas gracias por la invitación, gracias por
por estos comentarios. La verdad, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. También un saludo a Roxana por la invitación. Pues estamos listos para platicar. Muy bien, debo añadir además que Roxana no es que no hubiera deseado este gran momento que preparó con tanto tiempo. El problema es que cuestiones técnicas, internet y luz, por ejemplo, le impidieron estar de última hora. Pero bueno, estamos aquí a nombre de ella y con su espíritu seguramente esto saldrá redondo. Biólogo, tengo justamente una primera pregunta para ti. Siendo biólogo, ¿por qué te inclinas por la comunicación de la ciencia? ¿En qué momento, pues? Sí, fíjese que, bueno, en cuestiones de trabajo dentro de la universidad y, bueno, desde ser estudiante, una de las prácticas que yo tenía era poder compartir la información. Sin embargo, desconocía hasta esos momentos la parte de la comunicación de la ciencia o divulgación de la ciencia. Digamos que lo hacíamos, pero sin saber que sí lo estábamos logrando. Entonces, a través del tiempo empezamos a indagar un poco más en el tema hasta que nos fuimos involucrando. Y siempre hablo en plural porque, bueno, siempre hay personas que se han involucrado, digamos, en esta parte de las realizaciones. Entonces, no me gusta hablar en singular. Por lo tanto, creo que esto nos fue llevando precisamente a ir descubriendo, como también menciona la productora, ir descubriendo esta vida dentro del ámbito de la comunicación de la ciencia. Si no es hasta el 2015 que conozco también a un biólogo, Mario Flores, quien se dedica también a la parte de la comunicación de la ciencia, y ahí hacemos clic precisamente en este ámbito, y de ahí para adelante empezamos a generar esta profesionalización. Y en esta pregunta va otra curiosidad que me salta cuando veo la trayectoria en tantas muestras y bueno, además el trabajo, porque me asomé por ahí a algunos productos que además debo calificar como transparentes, bien hilvanados, con una luz maravillosa, por cierto. Entonces decía yo, una vez que ya se ha aceptado la tarea de la comunicación, ¿por qué la producción audiovisual como posibilidad de conectar a la gente? Sí, en un principio mi idea era trabajar en radio. Sin embargo, bueno, como se dan cuenta, no tengo facilidad de palabra, entonces trataba de estar detrás de la producción. En algunos momentos llegué a participar en algunos programas de televisión aquí en el estado de Morelos. Frente a las cámaras, sin embargo, me daba cuenta que no era lo mío, ¿no? Pero me gustaba estar dentro de la parte de la producción, de la realización. Entonces, descubro precisamente durante la carrera en la facultad que podía mezclar este ámbito que tenía del gusto desde niño, la parte radiofónica. Y bueno, más adelante descubro la parte del cine. Si bien a lo mejor no estoy tan grande, digamos, pero bueno, en casa no teníamos acceso al cable. Entonces, si recuerdan, pues muchos teníamos nada más la famosa antena de conejo y algunos 2, 3 canales que podíamos tener acceso, ¿no? Entonces, yo no tenía tanto acceso a medios audiovisuales, pero sí a la radio. Pero después descubro esta parte de los medios audiovisuales, el poder generar historias a través de la imagen en movimiento para poder contar algo. Estudio biología y se me ocurre precisamente poder mezclar esto. Le digo, a lo mejor esto pues ya existía, no estamos descubriendo el hilo negro, hay empresas muy grandes que lo hacen, pero queríamos empezar algo aquí en el estado de Morelos, ¿no? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Qué necesitábamos? Y bueno, ahí descubrimos el por qué no utilizar estos medios audiovisuales, por el gusto por la fotografía, el gusto de comunicar el ámbito científico y el estar estudiando biología, pues dieron el match perfecto para poder empezar a involucrarnos. Si bien empezamos de una forma muy empírica, muy casera, pero bueno, esto también nos ha servido empezar a generar esta profesionalización. Pero bueno,
retomando la pregunta, viene desde la niñez, el ámbito de poder compartir. Viene el gusto de la fotografía y bueno, de ahí para adelante empezamos a explotarlo. Parece, bueno, hay varios momentos en tu respuesta, Luis Enrique, que me permiten ahondar un poquito más. Y una de estas es cuando hablas de bueno, de esto que aparece como rudimentario, cuando uno empieza a experimentar con la forma casera, dijéramos, doméstica, de iniciarse en la producción y la realización, que no lo mismo, ¿no? ¿Había los medios en ese momento en el Estado? Hablas de cómo empezar desde Morelos. Sí, comenzamos, digamos, de forma independiente. Todavía en esos momentos era estudiante cuando surge la idea de hacer el proyecto de la creación de ese tipo de materiales audiovisuales. Solamente contábamos con una cámara de muy baja calidad. Sin embargo, a través del tiempo, pues nos dimos cuenta que posiblemente podíamos no tener el mejor equipo, pero la idea era contar una buena historia, poder comunicar precisamente un buen mensaje. Entonces, empezamos a trabajar solamente con una cámara. De hecho, el primer documental que hicimos fue solamente con una cámara y, bueno, con un micrófono, nada más. Era lo único que teníamos para ese momento. Y ahí, bueno, empezamos a descubrir que podíamos generar material, no necesariamente con grandes presupuestos. Obviamente también es importante no solamente la parte técnica, sino los viáticos para ir a las locaciones, la comida, etcétera, digamos, dentro de la producción. Pero al menos en la parte, la parte técnica sabíamos que con lo poco que teníamos podíamos lograr algo. Ya con el tiempo empezamos a tener, digamos, más apoyo, más incremento de la parte técnica y también empezar a vincularnos ya siendo, ya no estudiantes, sino ahora trabajando en la universidad, pues eso también nos brindó una posibilidad de integrarnos y generar mayores vínculos. Tal es el caso que uno de los vínculos que también precisamente cuando iniciábamos era poder llegar a Múnich. De hecho, ese era uno de los sueños que teníamos desde el principio y lo digo de forma sincera. Vimos la muestra, quisimos participar, no teníamos cómo realizarlo hasta que en el 2017 se produjo y dirigió el documental con el primero que participamos y fue el primero que se proyectó en Múnich, ¿no? Entonces, hemos venido desde trabajar con una cámara a ya tener mayor equipo técnico, pero creo que las vinculaciones nos han permitido ir creciendo más. Ahora, pensaba en la experiencia de muchos de los realizadores y productores que están ahorita viéndonos, o quisiera pensar que tenemos esta conexión con las preocupaciones y los retos de quien produce y realiza. Pero también hablemos un poco de cómo conectar con esa sociedad, porque a nosotros nos interesa decirlo. ¿Está preparada la sociedad mexicana? ¿Le interesa a la sociedad mexicana conectar con estas producciones? Fíjese que es una pregunta muy, creo que compleja, sobre todo por ver las percepciones, ¿no? La percepción de la ciencia, cómo la sociedad percibe la ciencia. Y el último, digamos, encuesta que se hizo sobre percepción de la ciencia fue en el 2017, entonces a la fecha tenemos un lago, ¿no? En este caso, una mella que deberíamos de tratar de cerrar y ver qué tanto ha evolucionado esa parte de la percepción. Entonces, pudiéramos decir que la sociedad sí tiene interés por la ciencia, podemos mencionar que algunos no tienen interés por la ciencia. Sin embargo, considero que el darle el peso precisamente a no solamente los medios de comunicación, o los medios audiovisuales, perdón, sino a otro tipo de elementos para comunicar la ciencia, darle esta importancia que merece, creo que puede precisamente impactar en la sociedad para fomentar esta cultura científica. Como bien lo mencionó, o sea,
aquí tendríamos que hacer precisamente un estudio ahora actual, ¿no? De la percepción, o sea, ¿qué tanto? Porque incluso en esta encuesta que realizan, mencionan sobre las horas que pasa la gente frente al televisor, pero eso tampoco nos da tanto indicio de qué es lo que están consumiendo. Hay personas que no ven televisión, por ejemplo. Entonces, ahora con la adaptación y la migración hacia el Internet, entonces, bueno, ya también es otro punto que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero considero que el darle mayor proyección a este tipo de foros, a una distribución precisamente a los materiales audiovisuales, puede generar, sí, y darle precisamente un seguimiento. Creo que la clave también es el seguimiento. Si solamente proyecto y jamás regreso a cierta comunidad, yo no voy a saber el impacto que va a generar. Entonces, si estoy constante, entonces ahí sí puedo generar precisamente que haya un interés en este ámbito. Luis Enrique, de verdad toca un punto, fundamentas muy bien este sentido de la percepción pública de la ciencia, ¿no? Sí, estas mismas encuestas que en el 2000, perdón, 9 o 10, ya acusaban una urgente necesidad de acercar al público esto, porque afirmaban cosas como que el 67% de la población tenía incluso resquemor y miedo a los científicos, ¿no? Me acuerdo que fue una de las respuestas que más me alarmó, ¿no? Pensaban que los científicos eran culpables de muchas cosas, ¿no? Pero creo que eso se ha ido remontando y aquí voy. He visto, insisto, en su trayectoria, en la participación constante desde el 2017 en estas muestras y festivales. ¿Qué aporta? Es decir, como realizador y productor, ¿qué aporta a Luis Enrique estas plataformas? ¿Qué aporta? Una, por ejemplo, es la distribución de los materiales, ¿no? Las conexiones. Aquí es muy importante las interconexiones que pueden existir y también hay que tomar en cuenta que todo esto es multidisciplinario, ¿no? A veces queremos o creemos que lo podemos hacer todo de una forma individual, por eso es que le comento que siempre hablo en plural, precisamente por esta relación que tenemos, ¿no? De interconexiones. Y lo que nos aportan precisamente estos foros es llegar a más personas, que es lo que nosotros buscamos. De nada sirve que estemos produciendo un documental y que solamente se quede en un solo sector, que bueno, también sería válido en este caso, ¿no? Pero darle también un seguimiento a ese solo sector. Pero también tener ese mayor impacto nos permite evaluar el impacto, la distribución, hacia dónde se va, la aceptación, incluso la no aceptación también es buena, ¿no? Para poder saber en dónde estamos fallando, qué podemos seguir mejorando. Y bueno, gracias a este tipo de foros, pues nos permite llegar a un lugar más grande, ¿no? A foros mayores, pero pues como le comento, o sea, esta parte nos ayuda, yo creo que a todos, e incluso también conocer a otro tipo de realizadores, conocer a más realizadores. Creo que también entre nosotros nos debemos de conocer. Entonces, estos foros nos permiten crear nuevos vínculos, ¿no? Entre realizadores y productores. Para llegar a la muestra, ya sea Múnich, por ejemplo, como aspiración, además se me hizo muy padre que lo mencionaras, porque también es la aspiración no solo tuya, de mucha gente que con Múnich ha brincado, ¿no? De este cuarto privado que es la región a las plataformas y a la visibilidad nacional e internacional incluso, ¿no? ¿Cuál anécdota consideras tú porque me parece que detrás de tu trabajo hay muchísimas historias, y sí me gustaría que nos platicaras, por ejemplo, alguna anécdota relacionada con la preparación de algún material o de algún documental en esta travesía hacia Múnich, por ejemplo? Sí, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos, sobre todo a veces cuando también trabajamos con estudiantes, como la parte bonita es salir al campo y estar en la producción.
pero muchas veces para algunos es tedioso esta parte de la preproducción, la investigación, la definición de nuestro público objetivo, los objetivos que necesitamos plantear. Entonces, como que ahí muchos se van quedando en el camino, pero ya dentro de una realización, pues los grandes conflictos que podemos presentar, bueno, grandes entre comillas, sobre todo en los lugares en donde estamos, ¿no? El soportar ambientes calurosos o muy húmedos, la lluvia, los zancudos, la inseguridad hoy en día. Entonces, creo que hemos pasado al menos por uno de esos que acabo de mencionar, o yo creo que por todos, pero afortunadamente hemos tenido esta forma de ir lidiando con ese tipo de situaciones. Y bueno, yo creo que también cada producción es una experiencia distinta. Yo le tengo mucho cariño al primer documental porque fue el que prácticamente nos abrió las puertas en todo este ámbito del cine documental científico. Y sobre todo porque se hizo en náhuatl, ¿no? El documental. Entonces, el haber convivido también con una persona que estudiaba biología en ese momento, que era nativa de una comunidad aquí en Morelos que habla náhuatl y que al mismo tiempo estaba involucrada en el ámbito científico, yo creo que es un gran aprendizaje el cual nos llevamos, ¿no? Como parte y para mí creo que la mejor anécdota ha sido el haber realizado ese documental. Sí, a eso iba. Te quería preguntar justamente cuál era tu documental favorito, tu experiencia favorita en tu larga lista de anécdotas que ya debes de sumar, y de lo cual a lo mejor el día de mañana sería hasta muy interesante hacer tu propio documental sobre esto, ¿no? Sobre lo que es documentar, ¿no? Y bueno, Agua Pura es, ¿no? Tu documental en el 2017. Así es, exactamente. Además premiado, ¿no? Seleccionado y premiado, un premio estatal. Ahora, Luis Enrique, yo veo que los tiempos se acortan, es decir, para proyectar una imagen, somos consumidores a gran velocidad de imágenes y también de imágenes auditivas. ¿Cuál es el formato que propones en tus documentales? ¿Qué tienes que pensar cuando lo estás haciendo? Porque digo, podemos estar horas hablando de agua, horas hablando de, no sé, mamíferos, horas hablando de ballenas, pero ¿qué te guía y si es determinante el tiempo cuando estás produciendo? Sí, bueno, en este caso tratamos si es un tema, por ejemplo, como el agua, y hacemos una investigación, nos salen o nos arroja a internet muchísimos documentales sobre el tema. Entonces, lo que tratamos de ir pensando es qué podemos hacer de diferente con respecto a lo que ya existe, o sea, buscar la parte de la innovación. Ahorita hablaba de los tiempos. Si hacemos una revisión de algunos documentales de años atrás, son muy largos, tienen imágenes que tardan demasiado tiempo en pantalla, son más como algunos de apreciación, pero también ahora el consumismo del internet, de los videos, del contenido es rápido. O sea, tiene que ser rápido también para que no se pierda el público cautivo. Y lo que tratamos de ahora hacer es pensar precisamente en las imágenes, que sean rápidas, pero que al mismo tiempo generen un interés. Porque muchas veces podemos caer en que sean tan rápidas que se pierde el auditorio. Entonces, tenemos ahí una lucha entre meter imágenes que pasen muy rápido, pero al mismo tiempo imágenes que retengan. Entonces, para tener precisamente crestas y valles, digamos, durante todo el documental y no sea plano. Ha sido complejo, claro, y hemos experimentado también. Muchas veces cuando hacemos un documental, consideramos que está bien, pasa por diferentes personas que tratamos de que lo vean, que no tuvieron nada que ver con el documental y esas observaciones que nos realizan, tratamos de hacer modificaciones. Entonces,
Los tiempos sí van dentro de la producción, dentro de lo que estamos viendo finalmente, pero también dentro de la producción. Muchas veces de montaje nos aventamos hasta 2 años, porque pasa por muchísimas revisiones y aún así a veces tratamos de decir, yo creo que hasta aquí, porque si no, nunca vamos a terminar. Sí, ahorita me sonreía porque es como la historia sin fin, ¿verdad? Eh, Cuando trabajas sobre todo con científicos, eh, ellos no quieren perderse ni un instante de sus reflexiones, de sus hallazgos, entonces es como una colección, una caja de Pandora que abres cuando le preguntas, oiga, ¿y qué opinas sobre, no? Ahora, Luis Enrique, yo pensaba ahorita en los errores. Me has dicho de los aciertos que has tenido y me llenan de gozo, pero también pienso que desde la ciencia, si hay algo virtuoso, es el error. Por lo menos para no volverlo a cometer, ¿no? Gracias a los errores se llega a tanto conocimiento también. ¿Cuál ha sido tu peor error en la realización? Bueno, aquí, por ejemplo, tiene que ver mucho con la información. A veces por las ansias, a veces de poder sacar ya un producto, se han lanzado algunas, eso nos ha pasado más en las cápsulas que son muy cortas, que algún mensaje, alguna interpretación va mal. También por ahí en alguna cápsula que hicimos, que en animación, a la hora de hacer el subtitulaje o la interpretación o la traducción al inglés, quien nos hacía la traducción es una persona que no está involucrada en el ámbito científico. Entonces trataba de interpretarlo como él creía y daba un mensaje completamente diferente, ¿no? Entonces a veces nos quedábamos confiados, pero antes de distribuirlo, se nos ocurrió la idea de sí revisarlo y la traducción estaba mal, tenía algunos errores que interpretaban, por ejemplo, mencionaba que, o sea, el mensaje que se quería dar es que los tlacuaches, por ejemplo, no transmiten rabia, y en la traducción decía que los tlacuaches eran venenosos, ¿no? Una cosa así rara. Entonces se tuvo que replantear nuevamente la parte de la traducción, pero bueno, entendía por qué esta persona no es científico, ¿no? Entonces, los tecnicismos que se pudieran utilizar en algún momento para poder interpretarlo hacia un lenguaje para la comunicación de la ciencia, ahí se perdía un poco, ¿no? Pero bueno, esto también nos ha servido para ir siendo más puntuales y visualizar mejor los productos, ¿no? Para no lanzar algo erróneo. Afortunadamente nos dimos cuenta y no se lanzó ya como tal al público, ¿no? Pero esto pues nos ha permitido ser más cuidadosos. Sí, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Yo creo que ahí es la parte interesantísima de poder convivir con un científico como divulgador y la comunicación, es decir, cada especialista en lo suyo y establecer los tiempos, la dimensión de pensamiento entre uno y otro especialista es complejo. Y bueno, hablando de la complejidad también de cómo se leen hoy las imágenes, hay un componente que me gustó muchísimo ver entre líneas en tu trabajo. Y esto sin duda tiene que ver con el binomio que se está convirtiendo en algo, una tendencia, la ciencia y el arte. Me gustaría mucho preguntarte sobre ello. Sí, por ejemplo, bueno, si nos remontamos a épocas pasadas y empezamos a ver algunos personajes de la historia, eran todólogos, ¿no? Tenían muchísimas habilidades. En algún momento de la historia, eso se separó, entonces ahora o somos una cosa o somos otra, ¿no? Entonces, ahora el decir que el arte y la ciencia pues conviven y convergen, para muchos nos puede causar en algún momento así como, ¿en qué momento se pueden unir, no? Pero si lo vemos por concepto, o sea, un científico y un artista reúnen requisitos similares, ¿no? Son observadores, son críticos, son pensadores. Entonces, el reunir ciertos requisitos, ciertas características que están convergiendo entre ellos,
claro que se puede hacer esta parte. Hay artistas que utilizan, por ejemplo, hay una entrevista, ¿no?, de Salvador Dalí con Jacobo Zaudowski hablando sobre el ADN, ¿no?, y que en ese momento era el boom. Entonces, el artista puede interpretar o puede utilizar ámbitos científicos y viceversa, ¿no? Entonces, ahora es precisamente lo que tratamos nosotros de estar mezclando con el séptimo arte, que es el cine, y precisamente con la ciencia. Y también tomar en cuenta que el cine y la fotografía surgen de la ciencia y para la ciencia, ¿no? Y ya con el tiempo se le fue dando otro tratamiento que también es válido, obviamente, porque también nos gusta el cine de entretenimiento, pero también no perder como esa línea, ¿no?, de cómo surge el cine y la fotografía. Qué bueno que lo mencionaste. Además, qué bueno que mencionaste esta maravillosa entrevista. Yo también era muy niña cuando se salió al aire y la he retomado justamente para hablar de esto, ¿no? De la obsesión de Dalí por el ADN es maravillosa y coincido plenamente. Bueno, ¿en qué momento se separarían, no? Si fue justamente con el hombre especialista que se abandona un poquito de esta calidad, pero finalmente estamos entrando a un renacimiento también del humanismo, ¿no? A lo mejor esto nos abraza mucho y nos ayuda a comprender que siempre estamos mano a mano, ¿no? Como un binomio. Luis Enrique, ¿qué necesitaría México como país para fomentar más la cultura científica justamente a partir de esta visión que tienes de, por ejemplo, las producciones como las que este género brinda? Una, bueno, tiene que ser los apoyos, el brindar los apoyos hacia las producciones que tienen que ver con el ámbito científico, darle la importancia a la comunicación de la ciencia que se merece. Por ejemplo, la Somedicid hace un análisis FODA en el 2013, si no mal recuerdo, en donde vienen amenazas y debilidades sobre los medios audiovisuales en el ámbito de la comunicación de la ciencia. Y dentro de ello hablaba sobre la falta de apoyos, la falta del censo de personas, que se conozcan las personas que realizan los medios audiovisuales en México. Se conocen a veces las instituciones de renombre, pero no los que realizan de forma independiente también. El generar los vínculos precisamente y también los espacios como un MUNIC para poder compartir la información. Entonces, eso es lo que incluso podría ahorita comentar de lo que se necesitaría y bueno, que se está realizando, ¿no? Por ahí en algunos momentos se puede mencionar que no hay apoyos al ámbito de la divulgación de la ciencia o hacia la producción de medios audiovisuales con estas temáticas, pero si empezamos a levantar la mano y a hacer ruido y a empezar a estar generando, en algún momento se va a empezar a captar precisamente los mayores apoyos hacia este tipo de producciones, hacer presencia. Y aquí los medios públicos, ¿cuál sería este engrane, Luis Enrique? ¿Tendrían todavía la fuerza, tienen todavía la fuerza para ayudarnos a crecer en este sentido? Sí, así es, digo, afortunadamente el hecho de que sean públicos, bueno, van a tener mayor presencia. Sin embargo, también la adaptación de todo esto medio público a la parte privada, a la parte más, en un sector, digamos, más selecto, también nos puede ayudar bastante, ¿no? Por eso le comentaba la parte de las interconexiones, el no ser elitistas también. Yo creo que quitarnos un poquito también esa parte de los egos, y porque a final de cuentas el objetivo de la comunicación de la ciencia es comunicar para generar una cultura científica en la sociedad, trabajar de una forma conjunta. Entonces, si trabajamos de forma independiente, no estaríamos cumpliendo como tal ese rol que tenemos como comunicadores. Existe una mella por ahí. ¿Y qué requieren los comunicadores y comunicólogos, bueno, y los científicos? ¿Cómo se acercan a la producción? ¿Qué necesitamos hacer, por ejemplo, en
en materia de actualización, de capacitación, ¿cómo podemos lograrlo, Luis Enrique? Hay lugares muy remotos en este país y hay todavía una deficiencia importante para llegar a estos lugares en donde además de experiencia del agua, del cambio climático, le está pegando igual que las ciudades, pues, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta allá? Tiene que ver precisamente con, bueno, voy a utilizar aquí una frase, ¿no? De si Mahoma no va a la montaña, pues hay que llevar esa montaña, ¿no? Muchas veces como instituciones, a veces sí tenemos esa facilidad o esa apertura de que nos puedan visitar o que se puedan capacitar, pero precisamente qué pasa con estas regiones que tienen o no tienen acceso, ¿no? a este tipo de situaciones. Entonces, el generar estos espacios, el llevar precisamente este tipo de información, este tipo de producciones a este tipo de comunidades, pues también puede generar ciertos impactos. Me ha tocado la fortuna de participar en algunas comunidades que no tienen acceso tan fácil, ¿no? al Internet, a la luz, y creo que también el que conozcan pues algo distinto también les puede generar ciertos intereses, ¿no? Y ciertos cambios en la parte de pensamiento crítico. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues también nosotros como realizadores acercarnos precisamente a ese tipo de lugares. Obviamente, pues necesitamos recursos y todo, entonces a través de vinculaciones, a través de patrocinios, a través de financiamientos, podemos generar estos proyectos y llevarlos a las comunidades. Muchas veces se centralizan en ciertas capitales porque creemos que todos pueden llegar, pero bueno, sería importante descentralizar en algunas ocasiones y llevar y hacer más accesible este tipo de materiales. Gracias, Luis. Y voy, antes de llegar a los minutos que nuestro público, ¿cierto?, está preparando con preguntas que de verdad nos van a alimentar muchísimo en este conversatorio. Quisiera preguntarte, en términos de experiencia, Luis Enrique, ¿qué ha significado Múnich? Nos lo has dicho de alguna manera, pero ya en lo personal, como realizador, como productor, como biólogo, ¿qué opina? ¿Qué opinión te merecen las muestras? Esta. Sí, en este caso la muestra Múnich, yo creo que no solamente para nosotros, es un escaparate, ¿no? Este escaparate que nos ayuda a poder llevar los materiales que realizamos hacia otras regiones, hacia otros lugares, hacia otro tipo de público. Entonces, a mí me encanta la idea del concepto y el objetivo que tiene Múnich precisamente por esta labor que se necesita para poder compartir y distribuir los materiales audiovisuales que tienen que ver con temáticas de ciencia. Entonces, mi experiencia ha sido definitivamente muy, muy agradable. Digo, a final de cuentas, tratamos de generar estos vínculos con un fin precisamente de compartir la información, más allá de los fines más ambiciosos en otros sentidos. No, aquí es meramente una colaboración que nos ha permitido compartir de forma honesta el trabajo para con ustedes, ¿no? Entonces, creo que la experiencia ha sido muy, muy agradable y a final de cuentas hemos logrado un vínculo que en algún momento se pensó desde que conocimos la muestra. Nosotros participamos hasta la tercera, me parece, pero ya los conocíamos desde antes y el sueño era en algún momento estaremos por allá, ¿no? Y bueno, se logró y aquí estamos. Además, hay que aclarar que la muestra ha ido creciendo no solo en la cantidad de participaciones, sino también en las sedes. Y esto a mí me entusiasma muchísimo. Creo que es la parte que más me gusta de Múnich, es este alcance. Y justamente en este mismo marco, pues, que la Múnich ha puesto sobre la mesa cada año, este es el 7º, temas
que a veces en el café cotidiano de la gente lo escuchas, ¿no? Vas por un café y está la gente hablando acaloradamente sobre el cambio climático. ¿Cuáles temas, Luis Enrique, han sido tu detonador incluso para estar en la producción de audiovisuales? Uno de los temas que más consideres que es urgente o que tengas pendiente. Igual ahorita vamos a hablar de tu horizonte sobre producciones próximas, pero cuéntame, ¿qué tema te ha impulsado más? Bueno, precisamente ahorita que mencionó la parte pendiente, antes de la pandemia comenzamos la preproducción de un documental que tiene que ver con la resistencia a los antibióticos, este problema también muy grave que se espera al menos para el 2050 que sea la principal muerte, la causa de muerte a nivel mundial arriba del cáncer. Wow. Viene la pandemia y eso también prende focos rojos hacia esta otra problemática, como le comento, de la parte de la resistencia. Entonces, lo que tratamos de hacer precisamente es, parece curioso lo del café, pero es lo que hacemos. Escuchamos cuáles son las necesidades, las inquietudes. No, a mí me gusta mucho escuchar precisamente historias, me gusta mucho escuchar anécdotas de las personas que no están involucradas en el ámbito científico, porque a través de ello empiezo a crearme historias de qué puedo hacer entonces para poder responder a esa pregunta o esas dudas que tienen estas personas. Y precisamente dentro de esta mala práctica o uso de los antibióticos, pues nos surgió hacer este trabajo y estamos en preproducción apenas. Sin embargo, yo creo que ese es hasta el momento este documental que nos está dejando y también creando un dolor de cabeza, porque ahora de hablar de algunos documentales como el agua, de hablar de algo que posiblemente es muy tangible, ahora hablar de algo que no vemos como son las bacterias. Entonces, ahora, ¿cómo podemos llevar esta información? Y bueno, ese es como parte de lo que hacemos. Sí, escuchar al público y a través de esto, cómo plasmar las historias. Hablabas de, bueno, yo le llamo así, nosotros somos la gente de a pie, ¿no? Que vamos de repente y queremos tener la información. No hemos llegado al tema de la pseudociencia, Luis Enrique, que tú como biólogo debes de tener también acotado por ahí, ¿no? Vaya, van a quedarme seguramente muchísimas más preguntas dijéramos, por este espectro que das en cómo irradias todo tu trabajo, ¿no? Pero te quiero preguntar algo. Un tema como este que acabas de mencionar tiene con pinzas. ¿Cómo haces para no llegar a la alarma, para no hacer que la gente luego apague la televisión cuando le estás platicando, ¿no? Es un poco como estos documentales fuertes que son dramáticos en sí. ¿Cómo haces? ¿Lo hace la experiencia, Luis, o lo hace la intención previa? Sí, lo que justamente no queremos es caer en el amarillismo, en dramatizar la situación, y creo que algo que tratamos de hacer es cómo generar esta empatía, cómo empatizar. Y a través, y creo que es algo que nos ha funcionado mucho, el escuchar a las historias de la sociedad, cómo se relacionan. Entonces, creo que todos empatizamos en que en algún momento, tocando el tema de los antibióticos, no hemos terminado en algún momento los tratamientos, nos hemos automedicado en algún momento. Entonces, con ese tipo de temas, de preguntas, de anécdotas, empatizamos. En lugar de caer en el alarma, empatizamos con este tipo de malas prácticas que muchas veces hemos realizado, y me cuento entre ellos. Y la idea es precisamente contar historias empatizando con la sociedad y no caer precisamente en el drama, ¿no? De que se espera el apocalipsis y no, o sea, no, esa no es la intención. Fantástico. Ya me están robando ya alguien más que quiere preguntar, seguramente ella en primera fila, pero me quiero despedir contigo pidiéndote algo. ¿Podrías ayudarnos con un breve mensaje para esta primera parte de cierre de tus preguntas, que vendrán después las del público?
hacia sobre todo a la gente joven que está produciendo, realizando, que está brincando como tú a lo mejor de la biología a la comunicación, siendo el pretexto la ciencia? ¿Algún mensaje, Luis Enrique? Sí, claro. Bueno, primero, si hay un gusto precisamente por el ámbito científico y la parte de la comunicación de la ciencia, muchas veces se tiene la mala idea a veces de que lo que se necesita para ser comunicador de la ciencia es pasión. Yo creo que la pasión es en todos los ámbitos, ¿no? Pero algo que sí recomendaría es la profesionalización, el tener recursos humanos profesionalizantes para poder generar productos profesionales. Creo que para mí es una clave muy importante. Entonces, el conocer ambos lenguajes, si conozco el científico, pero no conozco el cinematográfico, debo de conocerlo para poder compartir. Saber utilizar técnicas cinematográficas para poder compartir. También tomar en cuenta que hay que realizar estas colaboraciones, ¿no? Todo esto es multidisciplinario. Entonces, yo pudiera recomendar, yo pudiera terminar con este mensaje de hay que profesionalizarse para hacer productos profesionales y no caer precisamente en... Yo sé que todos empezamos desde cero, hay que experimentar también. Y el hecho de experimentar va creando nuestro propio estilo. Pues muchísimas gracias nuevamente, Luis, por prestarte te acribillé a preguntas, pero incluso siento que el tiempo se me fue volando. Espero que para ti haya sido lo mismo. Y yo esperaría que ya empiezan a fluir por aquí los comentarios y demás en el Face. Yo los voy leyendo, si me lo permites. José Antonio Flores, felicidades. Gracias a Múnich, Daniela Núñez, muchísimas gracias. Y a quienes participan en esta edición, un saludo a todos aquellos interesados en la ciencia que están por aquí. Gracias. Oscar Morales, felicidades Múnich, como siempre de primer nivel. Enhorabuena, Museo Comunitario San Miguel. Yo tengo Iztapalapa, muy bien. Felicidades a ustedes, gracias por estar en el inicio de Múnich. El chat está abierto, ¿no? Para que continúen. A Adriana Negrete, qué buen inicio de actividades, felicidades Múnich con Versus TV. ¿Alguna anécdota al producir cocodrileros? Sí, me imagino que esta está buenísima. Por favor, tome nota. José Antonio Flores nos pregunta esto. Sí, bueno, en este caso, para este documental, tuvimos la fortuna de estar en la comunidad de Ventanilla, en Oaxaca. Pues yo creo que la anécdota es poder convivir, o fue convivir precisamente con los cocodrilos durante una semana. 24 horas estar en contacto con ellos y sobre todo ver cómo las personas conviven con los cocodrilos, ya quitándose un poco ese miedo precisamente de pues que generan cierto impacto, ¿no? La parte de los cocodrilos y el verlos en una interacción muy directa con ellos, creo que pues también nos dejó con la boca abierta. Nosotros, personas que no convivimos con ellas, pues sí te íbamos con cierto temor, pero bueno, el ver todo esta relación directa, pues también nos abrió los ojos en que podemos convivir con las especies que nos encontramos nosotros, por ejemplo, acá en el estado de Morelos o en cualquier otro sitio, otra región de México y del mundo. Muchísimas gracias, María Flores. Creo que la formación de educadores y educadoras, las normales superiores, debe existir la comunicación de la ciencia como eje para hablar de cultura científica en un futuro. Es una pregunta. ¿Crees que en esta formación normalista pues debiera existir la comunicación de la ciencia como eje para hablar de cultura científica en un futuro? Y, por supuesto, saludos, Enrique. Sí, por supuesto. Bueno, ahora que está haciendo este requisito, bueno, es curioso, ¿no? Esta parte de que ahora se tienen que empezar a involucrar ya de una manera un poquito más forzosa hacia el ámbito de la comunicación de la ciencia. Me parece que sí es importante esta formación desde el tronco común, como se conoce, ¿no? Tener materias, o sea, el ámbito profesional a nivel licenciatura, yo creo que sí sería
indispensable contar con materias obligatorias que tienen que ver con el ámbito de la comunicación de la ciencia, y quienes impartan esas materias también sean profesionales en el ámbito. Muchas veces nos quedamos con los productos, ¿no? O con las herramientas. Yo hago cine, yo hago foto, yo hago talleres, pero no entendemos el contexto, la profundidad que conlleva el hacer, ¿no? Entonces, sí, sería muy importante tener en cuenta que desde el inicio así como existen materias sobre educación ambiental, así deberían de existir materias sobre comunicación de la ciencia. Coincido, y qué buena pregunta. Y aquí hay otra que es muy importante, dice, ¿en dónde habrá mayor reto? Dice Adriana Negrete, ¿en la producción o en la transmisión de la comunicación de la ciencia? Yo considero que en la producción, sobre todo por lo que involucra una producción. Bien hablábamos hace un momento de que con una cámara, con poco presupuesto, se puede hacer presupuesto técnico, un documental o un material audiovisual, pero conlleva otro tipo de requerimientos, ¿no? Económicos, sobre todo si hay que trasladarse a ciertos lugares, a ciertas locaciones. Entonces, para mí, sí, o sea, dentro de los retos es en la producción. En la transmisión de la comunicación de la ciencia, no tanto, porque, bueno, me parece y que los foros hasta uno mismo se los puede ir creando para poder compartir la información. Entonces, me quedo con la producción. Daniela Núñez García dice, ¿qué le diría a los y las investigadoras que no creen en la comunicación científica, que consideran que no es serio o que no cumple una función sustancial? Como investigador, ¿sufres algún tipo de discriminación de colegas por dedicarte también a comunicar ciencia? ¡Wow! Adelante, Enrique. Sí, digo, yo creo que todas las personas que estamos en el tema nos ocurre eso, sobre todo por la mala intención, bueno, no la mala intención, sino el desconocer la profundidad, el propósito de la comunicación de la ciencia. Se considera que la comunicación de la ciencia es solamente o es meramente entretener. Sin embargo, no va por ahí la parte del entretenimiento, o sea, sí puede ser un vínculo involucrado. Sin embargo, no es la parte fundamental. Entonces, precisamente, si se desconocen digamos, la profundidad de la práctica de la comunicación, es por ello que no creen no sé si no crean, pero sí el hecho de que consideran que no es serio, sí es evidente y nos ha tocado, y esto de la discriminación también. Pero bueno, creo que ahora también hay un choque, un contraste por el hecho de que a algunos creo que en la parte de la investigación se les ha exigido ahora obtener productos de comunicación de la ciencia. Esto también es un problema porque puede darse el caso que lo que se esté realizando no vaya con la intención que se requiere dentro de los preceptos de la comunicación de la ciencia. Pero puede ser que descubramos también personas que nunca han estado involucradas, pero que son muy buenas haciéndolo. Digo, no sé en qué porcentajes lo podamos ver, pero es curioso que exista esta parte, pero creo que también haciendo presencia y empezar a estar modificando. Yo siempre he mencionado que hay que hacer una reeducación al investigador en el ámbito de la comunicación de la ciencia. Muchísimas gracias. Ahora, Mau Rivera, y con esta pregunta cerramos, si nos permites, Enrique, si nos permite nuestro público, sería, el ser biólogo, ¿te apoya para realizar tus documentales científicos? Sí, sobre todo por lo que comentaba hace un momento de los lenguajes. Cuando queremos hacer algún material científico y desconocemos el tema, tenemos que asesorarnos, pero entonces una persona que no está involucrada en el tema, en el lenguaje científico, va a costar un poquito más de trabajo. Digo, no es que sea difícil, se puede. Para eso también se necesitan asesores científicos. Como biólogos nos ha permitido entender el lenguaje
Entonces, ya no nos detenemos tanto en la parte de que me expliquen las temáticas porque comprendemos, digamos, el lenguaje y esto nos ha llevado a realizar de una forma más rápida y más práctica los documentales. Digo, no sé si va por ahí la pregunta, pero sí, como biólogos nos ha permitido esta facilidad de generar. Que en un principio, si lo vemos desde el otro lado, desde el punto de vista cinematográfico, ahí nos atoramos un poquito, porque como no conocíamos el ámbito cinematográfico, tuvimos que estudiar cine para poder entender el objetivo del cine. Pues yo creo que insistiría, de repente pienso, ay, los conversatorios son 1 hora y qué difícil, pero la verdad nos fuimos de paso y creo que necesitamos tiempo con Luis Enrique Cruz, a quien agradezco en nombre nuevamente de Roxana Eisenman, directora de nuestra muestra, y a todo el equipo de la muestra y de todas las sedes de la muestra, esta presencia previa que calienta muy bien el ambiente y el foro para la próxima muestra. Muchísimas gracias, maestro Luis Enrique, y a nuestro público, antes de hacer el último intento por cerrar, les comentamos, después de esta apertura así estelar, viene el 17 de agosto la maestra Daniela Núñez García, desde Sinor también, para Múnich con el conversatorio. Viene también Jorge Ramos el día 24, casi estamos a la misma hora, nos veríamos, y el 31 de agosto, Michelle Holguín, periodista y realizadora. Todos ellos haciendo este trabajo que, como Luis Enrique, pone en vilo todos los días la capacidad del talento contra los enormes retos que implica comunicar a la de ya la ciencia que tanto urge en nuestro país. Yo les dejo un enorme abrazo de gratitud por su tiempo, su paciencia y, por supuesto, a Luis Enrique toda la gratitud por habernos hecho este inicio tan interesante para la muestra. Abrió usted con muy buena llave, Luis Enrique. Muchas gracias por la invitación y se nos fue como agua este conversatorio. Y bueno, espero que sigamos platicando más adelante. Un abrazo enorme, un abrazo a Susana y a todos por sus comentarios, las preguntas. Y bueno, de aquí vamos a seguir todavía con actividades. Pues vaya que sí, como agua pura, pues. Un abrazo y muy buena tarde a todas y a todos ustedes desde todos los rincones de este país y más allá.